iglesia de Tierra Roja era una construcción de piedra rojiza, erosionada por el viento y los años. Estaba a poco más de 1 kilómetro del centro del pueblo, solitaria en medio de un claro donde no crecía nada desde hacía décadas. La llamaban la iglesia vieja, aunque nunca hubo otra. Casi nadie iba allí, salvo los turistas despistados o los curiosos que querían tomarse fotos con las gárgolas deformes que colgaban de sus esquinas. Lo extraño era que, cada noche, a las 3 de la mañana, las campanas replicaban solas. En esa iglesia no habían monjes ni cuidadores, tampoco cuerdas visibles para activarlas. Algunos decían que era el viento, otros que era algún bromista, pero todos sabían que algo estaba mal con esa iglesia desde siempre. Cristina era una periodista que un día recibió una nota anónima. Si quieres la historia del siglo, escucha las campanas esta noche, pero quédate hasta que terminen. Era una invitación al miedo, y Cristina, por curiosidad, la aceptó. El camino a la iglesia estaba cubierto por maleza quemada. No crecían flores ni árboles cerca. Ella, con una simple linterna, llegó a las 2:45 de la mañana y se sentó en la banca frente al portón oxidado. La estructura imponente parecía respirar en la oscuridad. El silencio era tan denso que cualquier sonido, incluso el de su propio corazón, parecía imponente. A las 3 en punto, las campanas comenzaron a sonar. No era un ruido normal, no era un sonido de metal contra metal, era un chillido, como si algo dentro de ellas no quisiera moverse, pero las obligaran. Cristina resistió el impulso de huir. Intentó grabar el sonido de las campanas con su celular varias veces, y en el último intento, el aparato se apagó solo. La linterna parpadeó varias veces, y en ese instante, la puerta principal de la iglesia crujió. Se abrió apenas unos centímetros, lo suficiente para ver que al otro lado no había oscuridad alguna. Había una niebla, parecía espesa y antinatural. De repente, vio que poco a poco esta niebla avanzaba de forma lenta hacia ella, y aterrada, solo pudo huir del sitio. A la mañana siguiente, Cristina quiso publicar la nota en el periódico, pero el editor, don Fabio, negó haberle dado permiso para cubrir la historia de esta iglesia. Más aún, el audio que ella pensó que había grabado no existía. El archivo había desaparecido de su celular y todos los dispositivos del periódico se apagaban cuando intentaba acceder a su memoria. ¿Tú sabes lo que pasó con los que entraron ahí? Esa iglesia no fue construida por el pueblo. Ya estaba ahí cuando llegaron los primeros colonos, le dijo don Fabio con una voz muy cansada. Cristina no se dejó intimidar. Decidió investigar los orígenes del lugar. En la biblioteca municipal encontró un cuaderno sin nombre, cubierto de polvo. Solo tenía un título en la primera página: Los que no descansan. Al leer el primer párrafo, le heló la sangre. No mueren, solo se esconden entre las paredes. Sus voces viajan en el metal fundido de las campanas. Si las escuchas, no te detengas. Corre. Al seguir investigando, se enteró que en los años 70, 4 jóvenes entraron a la iglesia como parte de una apuesta. Uno debía tocar la campana, otro debía llevarse algo del altar, el tercero grabaría todo y el cuarto esperaría afuera para asegurar la hazaña. Solo uno volvió y no lo hizo cuerdo. Luis nunca habló con claridad. Murmuraba en voz baja mientras se rascaba la piel con desesperación. Decía cosas como:
Nos estaban esperando. Sabían nuestros nombres. Nos llamaron con voces de nuestras madres, pero no eran ellas. Luis murió en un hospital psiquiátrico en 1986, con la lengua arrancada y las uñas enterradas en los ojos. Después de esto, el pueblo prefirió olvidar. Días después, Cristina volvió a la iglesia de día. Esta vez no lo hizo sola. La acompañaban Martín, un fotógrafo, y Leticia, una historiadora aficionada. Habían acordado no entrar, solo examinar la iglesia desde afuera. Recorriendo, encontraron algo extraño en el suelo. Una serie de piedras dispuestas en espiral, apenas visibles bajo la tierra. Leticia, asustada, explicó que era un símbolo de invocación muy antiguo. Esto no es cristiano, ni siquiera es lengua indígena, es otra cosa, algo que vino de afuera. Así que decidió tomar varias fotos, pero ninguna salió de forma clara. En su lugar aparecieron manchas negras, figuras distorsionadas y en una de ellas, detrás de Cristina, la silueta de alguien en el campanario. Pero ellos sabían que no había nadie ahí. Al día siguiente, una niña apareció en el pueblo. No hablaba, no tenía documentos, no respondían al nombre que le daban. Se paraba frente a las casas a mirar fijamente con unos ojos vacíos. La policía no supo qué hacer con ella, así que la llamaron la muda. Y una noche, Cristina la encontró frente a su casa mirándola muy extraño. ¿Vienes de la iglesia?, le preguntó. La niña sonrió por primera vez. No dijo nada, pero estiró la mano y dejó caer algo. Era una campana en miniatura, oxidada y con un cordón rojo. Cristina, al tocarla, escuchó varias voces, gritos, sollozos y una frase repetida. El silencio los enloquece, el ruido los despierta. Después de tocar la campana, Cristina comenzó a escuchar zumbidos, incluso en pleno silencio. Eran ecos, palabras que no se entendían, ruido que venía de todas partes. Sentía que algo dentro de ella vibraba al compás de esas campanas invisibles. En la semana siguiente, Cristina soñaba todas las noches con pasillos de piedra, con personas atrapadas en las paredes moviéndose, intentando salir. Las campanas sonaban en sus sueños y cada vez que lo hacían, despertaba con moretones que no podía explicar. Al poco tiempo, Leticia desapareció. Su casa fue hallada con las ventanas rotas y el piso cubierto de plumas negras. Martín fue encontrado en el campanario, con los ojos abiertos y la boca llena de tierra. Cristina no entendía lo que estaba pasando, pero la iglesia no la iba a dejar ir. Desesperada, decidió entrar a la iglesia. Lo hizo al amanecer, cuando la luz parecía protegerla. Dentro, todo estaba cubierto de ceniza. Las bancas estaban rotas. Los vitrales estaban cubiertos por hollín. En el altar había un hueco profundo y una cadena rota al lado. Al fondo de este hueco, en las paredes, habían cientos de marcas de manos, como si alguien o muchos hubieran intentado salir desde abajo. Cristina bajó un poco más la mirada y se dio cuenta que la campana que le había dado la niña ya no estaba en su bolsillo. Estaba en el altar, sonando por sí sola. La iglesia de repente empezó a temblar y un sonido seco, como el de los huesos quebrándose, resonó en los muros. Desde el hueco del altar algo empezó a salir. No caminaba y no tenía una forma definida. Era como un cuerpo deshecho, compuesto de pedazos de otros cuerpos, que se arrastraba con desesperación hacia la entrada. Cristina, llena de pavor, corrió.
pero cada vez que llegaba a la puerta, aparecía de nuevo en el centro de la iglesia, como si el lugar la estuviera devolviendo, como si la estuviera atrapando. En ese momento una voz le habló. No era humana, era como una voz metálica que vibraba en su cráneo. Ahora eres parte del coro. Esa noche, todo el pueblo escuchó las campanas. No a las 3 de la mañana, no a las 4, sino toda la noche. Algunos comenzaron a caminar dormidos hacia la iglesia. Otros lloraban sin algún motivo. Los perros se escondían. Las luces fallaban. Y la niña, la muda, se paró frente a la alcaldía y gritó. Ya salieron. Cristina no volvió a ser vista, pero desde entonces, en los amaneceres de Tierra Roja, se oyen murmullos en las ventanas, voces que llaman a otros por sus nombres, y una figura que camina por los techos de las casas llevando una campana en cada mano. Los viejos dicen que lo que estaba atrapado bajo la iglesia ya no está ahí, que ahora vive entre los del pueblo, y que mientras haya alguien que escuche las campanas, ellos seguirán llegando. ¿Y tú, te atreverías a recorrer esta iglesia? Buenas noches y descansen en paz.